¿Te estás preparando para el examen teórico de manejo en Nevada? Aquí encontrarás un simulacro realista con 50 preguntas, iguales a las que verás en el examen oficial. Para aprobar necesitas al menos 40 respuestas correctas. Sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe a. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. Antes de adelantar a otro vehículo, debes señalizarlo. A. Justo antes de cambiar de carril. B. Después de cambiar de carril. C. Con suficiente antelación para que los demás conductores conozcan tu intención. D. En cualquier momento. C. Con suficiente antelación para que los demás conductores conozcan tu intención. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. ¿Qué sucede si dos vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección con señales de alto de 4 vías? A. El primer vehículo en llegar a la intersección debe ceder el paso. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. C. Se aplican las normas de rotonda. D. El conductor de la derecha cede el paso al conductor de la izquierda. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. Esta señal significa: A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. Para conducir a la defensiva, debes: A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C. Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian.
Para reducir las posibilidades de colisionar con un animal, los conductores deben a. Mirar bien hacia adelante y a ambos lados de la carretera. B. Reducir la velocidad al acercarse a animales que se encuentren cerca de la carretera. C. Observar los laterales de la carretera para detectar el reflejo de los faros del vehículo en los ojos de los animales. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal advierte a los conductores que a. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe a. Seguir al vehículo que va delante de usted. B. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. D. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Una luz roja intermitente significa a. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben a. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen a. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas. C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre, BAC? A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Esta señal advierte a los conductores que a. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en 2 vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede a. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Si el pedal del acelerador está atascado, debe a. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito?
A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen en señales de stop al mismo tiempo y están en ángulo recto. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de detenerse debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que llega tarde al trabajo tiene el derecho de paso. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe: A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Es importante que los conductores sepan que los camiones: A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque: A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Al cambiar de carril, no debe: A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. Esta señal indica que: A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Cuando otros conductores a tu alrededor actúan con enfado, debes: A. Reducir la velocidad o apartarte de forma segura. B. Alejarte de la situación. C. Evitar el contacto visual. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben:
A. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. B. Detenerse completamente. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Al acercarse a una intersección o entrada, los conductores deben: A. Cambiar de carril. B. Rebasar otros vehículos y luego detenerse. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. D. Conducir a la velocidad máxima justo antes de entrar en la intersección. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. Si su auto cae en el agua, debe: A. Llamar al departamento de bomberos de inmediato. B. Esperar a que el agua entre y expulsarla poco a poco por la nariz. C. Salir del coche antes de que empiece a hundirse. D. Ninguna de las anteriores. C. Salir del coche antes de que empiece a hundirse. Las líneas continuas dobles en la carretera significan: A. No puedes cambiar los carriles. B. No puede cruzar las líneas, excepto para girar a la izquierda para entrar o salir de la carretera. C. No puede pasar. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. En carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Detener completamente el vehículo. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. C. Aumentar la velocidad para evitar el aquaplaning. D. Reducir la distancia de reacción. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. En una señal de stop no hay línea de stop, debe detenerse: A. Antes de entrar en la intersección. B. Después de entrar en el paso de peatones. C. Antes de que el semáforo se ponga en rojo. D. Antes de entrar en el paso de peatones. D. Antes de entrar en el paso de peatones. Esta señal indica a los conductores: A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Tu semáforo rojo cambia a verde mientras un peatón está cruzando tu carril. El derecho de paso debe ser concedido: A. Al peatón. B. Por el peatón. C. A ti. D. Por el peatón, pero solo cuando los vehículos están girando. A. Al peatón. El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de:
A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Cuando conduzcas por la autopista, asegúrate de A. Apagar la señal de dirección antes de cambiar de carril. B. Señalizar todos los cambios de carril. C. No cortar el paso a los vehículos que vienen detrás cuando cambies de carril. D. Todo lo anterior. B. Señalizar todos los cambios de carril. Dentro de una glorieta, debe A. Cambiar de carril antes de comprobar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Utilizar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. D. Todas las anteriores. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. Esta señal indica A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Tu back depende de A. Tu peso. B. La cantidad de alcohol que bebas. C. El tiempo que transcurra entre cada bebida. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal significa A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento.